El doctor Guillermo Molinari, ustedes lo conocen, es ex viceministro de Gestión Pedagógica. Y, doctor Molinari, queremos preguntarle el tema de la SUNEDU. Esta anuncia que presentará una acción de amparo contra los proyectos que, entre comillas, han atentado contra su independencia. Sí. Bueno, este anuncio de la acción de amparo va en la línea de plantear que precisamente estos dictámenes que ya han sido aprobados, ¿no?, en una primera instancia, atentan contra el desarrollo, la reforma de la educación superior. Pero creo que habría que verlo desde las dos cuerdas que van caminando en paralelo, que lógicamente tienen que ver con este cambio que se pretende hacer en la reforma de la educación superior. O sea, hay uno que tiene que ver con el tema de ampliar un plazo para las universidades que no obtuvieron el licenciamiento. Y creo que ahí sí hay todo un tema, ¿no es cierto? Yo creo que ese aspecto sí atenta contra lo que se ha venido trabajando y avanzando notablemente en todo lo que es la reforma universitaria. Las universidades en el Perú que han logrado el licenciamiento han hecho grandes esfuerzos, ¿no?, enormes esfuerzos por mejorar esas condiciones básicas de calidad en todos los aspectos. Mejorar el nivel de sus profesionales de la enseñanza, mejorar sus equipos laboratorios, mejorar las condiciones de educabilidad, ¿no?, generar mejores mecanismos de administración y de gestión de las instituciones. Creo que si no somos honestos con ello y no respetamos esos avances, sí estaríamos dando un paso atrás. ¿Que han habido errores? Hay que reconocer que han habido errores, y la SUNEDU tiene que reconocer que han habido errores, porque se han licenciado algunas instituciones que no debieron haberse licenciado, pero también se dejaron de licenciar otras que creo que no merecían ese tratamiento, ¿no? Entonces, sin embargo, todo es perfectible, todo es mejorable, ¿sí? Y habría que ir mejorando y profundizando la norma. Ese es por un lado, ¿no es cierto? Esa línea, esa cuerda que decía yo, ¿no? Y la otra cuerda que va en paralelo es el tema que tiene que ver con que se modifique la estructura de la SUNEDU, ¿no es cierto? La SUNEDU lo que indica es que los supervisados no pueden ser parte, pues, de la supervisión, ¿no? O sea, las personas o las universidades que tienen que ser supervisadas, monitoreadas, ¿no? No pueden ellas también ser parte. No pueden ser parte. Esa es la mayor crítica, claro. Sí, o sea, sin embargo, hasta el momento tampoco las universidades han tenido ni voz ni voto, ¿no?, en todas las acciones que se han ido tomando y accionando sobre ellas. Y entonces, cuando las instancias que están involucradas en todo el proceso del desarrollo académico del país no tienen tampoco voz y voto, tampoco es tan justo, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí lo que había que hacer era una suerte de una discusión más profunda, más analítica, pero creo que las universidades también tienen por justicia que participar de un proceso, bajo procesos seleccionarios, bajo un proceso de elección de sus propios representantes. Y lógicamente el ministerio lo que ha hecho durante todo este proceso ha sido un mutis increíble, en donde poco ha opinado, ¿no?, y ha intervenido con la opinión técnica que le correspondía por ser el rector de la educación en el país, también de la educación superior. Y entonces nos encontramos en esta situación actual, en donde también, y con justa razón, muchas de las universidades también han ido solicitando esa autonomía en la gestión, ¿no? Sobre todo las públicas, ¿no? En donde lamentablemente lo que ha ido pasando durante todos estos años es que las universidades públicas se han visto afectadas por el tratamiento, por ejemplo, en el aspecto económico, que todo era y tenía que ser solicitado primero al Ministerio de Economía y Finanzas, y luego de todo un tratamiento pasar al Ministerio de Educación, y cuando llegaban los recursos ya era medio año y muy poco podían aplicar estos recursos en las universidades, precisamente para mejorar las condiciones básicas de calidad, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que también ser directos en el tema, y creo yo que la universidad, la academia, sí requiere y sí necesita
ese nivel de autonomía en la gestión, ¿no es cierto?, en la administración y en la conducción de las organizaciones, que finalmente son las que aportan en el tema de innovación e investigación, ¿no? Necesitamos universidades y necesitamos una academia que apueste por un futuro diferente en los términos de internacionalización, de investigación, de mejora de la academia, de la innovación, y que esto contribuya a que se articule todo este circuito que debería moverse a partir de la intervención del Estado, de la empresa privada y pública, del tema de la academia, pero todo en función de las necesidades de la sociedad. Doctor Molinari, queríamos consultarle acerca del tema de la SUNEDU. ¿Qué es lo que le espera? ¿Desaparecerá totalmente? ¿Qué pasaría si esta acción de amparo es denegada? Sería muy delicado, ¿no? Yo creo que la SUNEDU sí debería continuar. Con todas las críticas que uno podría hacerle, pero yo creo que debería continuar, porque es un organismo que puede estar garantizando la conducción de no solo un proceso como el que ha habido hasta ahora de licenciamiento, sino a otros de mayor nivel que deberíamos pasar, ¿no? Después de este licenciamiento, lo que debería venir no es un segundo licenciamiento, sino la acreditación de las facultades, de los programas, ¿no?, de las escuelas, para poder acreditarlas y ponerlas a tono con el nivel que van teniendo muchas universidades, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, ¿no? Y alcanzar esos estándares que nos permitan ser competitivos en la formación de nuestros profesionales en los diversos campos. Efectivamente, el tema del desarrollo, sobre todo, y del beneficio que deberían tener por parte de los estudiantes. Hemos visto que ciertos grupos económicos, y es lo que se dice, son aquellos que están muy interesados en exterminar, desaparecer a la SUNEDU. ¿Esto es cierto? ¿O es que tenía muchas falencias la SUNEDU como organismo? Se ha abierto una lucha intensa al interior de la misma academia y de las mismas universidades, ¿no? Por ahí veo un pronunciamiento de 18 universidades que apoyan el mantener a la SUNEDU, ¿no?, bajo la estructura que hasta ahora la han mantenido. Hay otros sectores que a veces están apostando porque se vaya al otro extremo, ¿no?, a lo que fue la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no?, lo cual también es bastante populista, y lo digo con todas sus palabras, ¿no? Volver al pasado es desconocer el futuro de un país, ¿sí? El pasado se evalúa, se mira, se reflexiona sobre él para no cometer los mismos errores, sino para mejorar, ¿no? Entonces, en esa línea yo creo que nosotros deberíamos estar pensando que el futuro de la educación superior debe ser con un órgano bastante independiente, ¿no?, totalmente independiente, que pueda acompañar los procesos de mejoramiento de la calidad de la educación superior en el país, y que además garantice que las organizaciones, que las instituciones que forman a los profesionales puedan ser exigentes en cada una de las líneas de su trabajo. Y eso solo puede hacerlo un órgano independiente, ¿no?, que pueda acreditar ello, que pueda evaluar esas condiciones y marcar los estándares necesarios. Doctor Molinari, hemos visto ya, pasando a otro tema, en las últimas semanas que los más pequeños de la casa ya se están vacunando. ¿Eso implicaría la normalización ya de las clases escolares próximamente? No, yo creo que no solo es el tema de la vacunación, yo creo que hay varios factores que son los que deben evaluarse para poder ver si estamos en condiciones de un retorno presencial, totalmente presencial, o en qué condiciones son los que regresan los estudiantes, ¿no? La vacunación es uno de los temas, pero hay que entender que nosotros necesitamos que por lo menos 150.000 alumnos se hayan estado vacunando diariamente, ¿no?, para llegar a la fecha que se había previsto y podamos tener una presencialidad total. Lo que está ocurriendo es que no ese es el número que se vacuna diariamente, y es menos de la mitad, y por lo tanto vamos a encontrarnos en la fecha del retorno a clases con una población todavía limitada. Por eso es que las normas que está sacando el Ministerio, lo que sí obliga es a que los docentes sí estén vacunados, el personal esté vacunado, no tanto así la exigencia de los estudiantes. Entonces esto implica de que
comience a mirar cómo van a ser estos protocolos de bioseguridad que deben darse en las escuelas. Ahora, las escuelas no solo son el lugar donde puedan contagiarse, probablemente es donde menos van a poder contagiarse, pero donde más puedan contagiarse es en el traslado que van a tener los estudiantes hacia sus escuelas, ¿no es cierto? Subir a esos buses o micros totalmente repletos cuando los vemos, cuando hay clases o cuando estamos en época escolar, ¿no? Va a ser focos de contagio previsibles y por lo tanto poco controlables. Entonces, yo creo que vamos a tener que mantenernos a partir del mes de marzo, que comienzan las clases, bajo 3 modelos o 3 entornos, ¿no?, diferentes. Va a haber seguramente lugares donde vamos a poder hacer un retorno total, ¿sí? Una presencialidad, otros donde habrá una semipresencialidad o una condición híbrida, y otros donde vamos a tener que mantener la distancia, o sea, por los índices de contagio que pudieran presentarse. Ahora, los protocolos que se han establecido implican que apenas asome una idea o una situación de contagio, tengan que suspenderse las labores escolares, ¿no? Y aplicar los protocolos de aislamiento correspondientes. Entonces, ya esto lo han pasado muchos países y lo que deberíamos es aprender y tomar las prevenciones del caso, prevenir para poder manejar mejor la situación acá en el país. Doctor Molinari, hemos visto, y esto ya por décadas, el abandono que ha tenido el sector de educación, centros de educación, colegios que no están al acorde de las circunstancias, es decir, que no tenían techo, algunos ni carpetas, un desastre total, y el abandono, ¿no? Se ha tratado de hacer, pero al fin y al cabo, pues, no se abastece en los arreglos en todos los colegios a nivel nacional, y usted lo sabe muy bien porque ha recorrido tanto por todo el país. Bajo ese contexto, díganos, ¿se ha avanzado algo? Porque hemos visto que muchos de los colegios han continuado en abandono, pero en esta última etapa que ya se está queriendo retornar a la normalidad, ¿se está tratando de avanzar con arreglar aquellos colegios, al menos en los temas básicos, para que puedan recibir a los alumnos? Es muy interesante tu pregunta. Las brechas de infraestructura y de condiciones de educabilidad, en lugar de ir acortándose, se han ampliado. Esa es la verdad, esa es la realidad. En estos 2 años muy poco se ha hecho con los dineros que se entregaron a las escuelas para su mantenimiento. Y entonces vemos escuelas que si estaban deterioradas, se deterioraron más, porque tú sabes que cuando no hay uso, más se deterioran las cosas. Y entonces en ese sentido se han deteriorado enormemente las escuelas, tanto en infraestructura como mobiliarios, ¿no?, y equipos. El otro tema está y pasa porque no solo es un tema que pueda solucionar el Ministerio de Educación. Este es un trabajo, vuelvo a repetir, intergubernamental e intersectorial, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, para que tengamos la posibilidad de que los alumnos se aseen, ¿no es cierto?, junto con el tema de control de bioseguridad, necesitamos que muchas de las escuelas puedan tener la posibilidad de la instalación de servicios. Y lamentablemente no cuentan con los permisos correspondientes a las municipalidades para que se puedan instalar estos servicios, o el reconocimiento de sus terrenos, ¿no?, para poder proceder a las construcciones o habilitaciones que correspondan. Entonces, ahí ya no hay saneamiento de los locales, ¿no? Y esto lo venimos sufriendo permanentemente. Entonces, este es un trabajo que hay que hacerlo con las municipalidades. Este es un trabajo que hay que hacerlo con las regiones y con los gobiernos locales. En lugar de que muchas municipalidades comiencen a hacer también escuelas, ¿por qué no utilizar esos recursos en las escuelas que existen y mejorarlas y ponerlas en mejor condición? Igual que en las regiones. ¿Por qué tener que hacer nuevos colegios cuando podemos mejorar los colegios que tenemos? ¿No? Este es el trabajo y esa es la capacidad que tiene que tener el Ministerio de Educación para consensuar, para articular el trabajo entre los diferentes niveles de gobierno. O sea, no es un tema que lo va a solucionar el ministro y sus viceministros, es un tema que hay que tratar de articularlo con otros sectores también. Efectivamente, trabajar en conjunto. Doctor Molinari, algo que también hemos hecho seguimiento es de esas compras de las tablets que muchas veces no llegaron a los alumnos
o que si llegaron, llegaron incompletas. ¿Usted sabe si en algún momento se han completado? ¿Cómo llegaron esas tablets que generaron muchas expectativas, sobre todo en aquellos alumnos pues que nos ven o nos escuchan, para que, o si no, en todo caso, los que a veces ni siquiera televisión tienen, entonces que les pueda llegar a oídas que alguien que se llama gobierno o algo que se llama gobierno para ellos, porque no distinguen muchas veces lo que es la realidad es que el gobierno no está presente en los lugares más alejados. Entonces, el que les ofrezcas una tablet para ellos pues es un regalo grande, y el que les llegue pues incompleta, como le ofreces un juguete a un niño y no le das el juguete completo, un carrito y le das la llanta. Creo que tu pregunta está tocando la herida, ¿no es cierto? Y la herida deberíamos convocar a la Contraloría para saber en qué situación están todas esas investigaciones sobre esos procesos de las tablets. Porque ellos fueron los que levantaron información y ellos fueron los que determinaron y descubrieron que las tablets no habían llegado completas, o que las tablets no funcionaban, o que no había el soporte técnico suficiente como para poder lograr sus mantenimientos o su instalación en cada lugar. Y eso llevó a que muchas regiones también se tomaran y fueran atrevidas en poder adquirir tablets y poder entregar ellos tablets, con el consiguiente problema que después también algunas de estas regiones han sido observadas por Contraloría por el tipo de adquisiciones que han hecho, ¿no es cierto?, que al final han terminado mucho más caras que las otras que estaban. Entonces, creo que Contraloría y creo que los órganos de control del Estado tienen que funcionar, pero tienen que llegar al final de los procesos. O sea, no se pueden quedar a la mitad. Nadie sabe en qué situación quedaron todos esos procesos. Nadie se encontró culpables o responsables. Hasta ahora no sabemos, ¿no? Y como que hemos ido pasando millones y millones. Así es. Nos costaron la compra de las tablets. Más de 700 millones. Llegaron. 700 millones de soles invertidos. Al comenzar la pandemia, doctor Melegari, cuando todavía estábamos allá digamos, en forma presencial en el canal, las primeras medidas que tomó Vizcarra, me acuerdo aún, que eran comprar un monto importante, lo que era alcohol, cuando todavía se pensaba que se iba a continuar, ¿se acuerda? Pero ¿en qué quedó todo eso? O sea, existen compras millonarias que tienen que ser debidamente. En el año 2019, con el gobierno de Vizcarra, 2020, comienza la pandemia, se destinaron, si no me equivoco, más de 200 millones, ¿no? Precisamente para la adquisición de los kits de bioseguridad y de hacer las escuelas. Ahora, no sabemos si se compró o no, si lo adquirieron o no, porque suspendieron las clases y a nadie se les entregó, ¿no es cierto? Esos recursos iban a las cuentas de los directores de las escuelas. Pero el siguiente año se aprobó por otro monto más, 240 millones, si no me equivoco, o algo así, ¿no? O sea, ya tenías 200 o 170 más 240, ya tenías una cantidad. Y este año nuevamente se ha destinado un monto. Lo que sí es real es que en algunos lugares se ha podido determinar que algunos directores sí hicieron las adquisiciones, pero algunos de esos materiales, por no ser usados, ¿no es cierto?, ya quedaron en desuso. Y entonces se perdió el dinero. Entonces, acá también sobre ese tema, creo que las oficinas, la Procuraduría en cada caso del Ministerio, el control interno, debería dar notas sobre ello, debería indicar cómo están esos recursos para saber cómo se han venido utilizando y qué es lo que se necesita para gastar bien. O sea, hay que ser eficientes en el gasto, ¿no? A veces no tienes muchos recursos, pero si eres eficiente en el gasto, puedes tener mejores resultados que teniendo un montón de recursos. Claro, es que eso ameritaría pues actuar de una manera proba, limpia, y a veces eso es lo que no se da. Tenemos funcionarios que se aprovechan de su cargo y no les interesa absolutamente nada de lo que pasa. Estaba viendo unos videos en estos días, ¿no es cierto? ¿Por qué se diferencian estos países que en la OECD aparecen con los de mejores resultados en educación, ¿no? Y entonces cuando te preguntas qué nos diferencia de ellos,
Y cuando comienzas a ver el comportamiento de ciudadanos, comienzas a ver, ¿no? En Japón nadie tira un papel ni en la calle, todos tienen su bolsita donde van echando, porque ¿desde dónde lo aprenden? Desde la escuela, porque los niños son parte activa en la limpieza de sus escuelas, o sea, aprenden a hacer, ¿no? Y por lo tanto respetan su entorno. O puedes ver cómo en países europeos las personas, aun cuando hay un pasadizo en un tren eléctrico, ¿no? Para aquellas personas que no tienen recursos, no abusan ni le sacan la vuelta como los latinos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay honestidad. O sea, por un lado, responsabilidad, por otro lado, honestidad. No estamos trabajando en ese aspecto que son los valores. Pero el gran problema es los modelos que tenemos. Y cuando tenemos delante modelos que no nos muestran valores desde las altas autoridades, estamos perdidos. Existen comportamientos que en otros países pues llaman la atención porque tienen una disciplina de pequeños, bien lo ha detallado usted, doctor Molinari, que hacen impensable que exista gente que bote la basura en la calle. Es decir, le gusta un caramelo y tira la basura. Eso en otros países es el peor salvajismo que puede existir. O sea, te miran como si fuera... A ver, yo te pregunto algo, Mercedes. Pero eso es lo yo te pregunto algo. ¿Cómo nos vamos? Yo te pregunto algo. Mira, ¿qué pasaría si en la escuela de tu niña ya se le indica a los alumnos que ellos van a ser parte de la limpieza de su aula, de su escuela, y que van a agarrar su escoba, su recogedor, su trapeador y van a limpiar, ¿no? En los lugares donde ellos transitan, por los que ellos pasan? ¿Cuántos padres están dispuestos a que hagan eso sus hijos en la escuela? Seguro que muy pocos. Se desmayan por la idiosincrasia del peruano. Va a limpiar. Claro, la idiosincrasia lamentablemente a veces del peruano es que dicen, a veces decirnos lo que usted manifiesta. ¿Cómo es que mi hijo va a limpiar? Pero debería entender que los niños desde pequeñitos les puedes enseñar, claro, hay escobas chiquitas, hay escobas pequeñas para niños, y eso les hace muy bien, claro, porque aparte que ayudan, se vuelven ordenados, los formas en la vida, es una manera de formarlos, usted lo dice, aprendiendo, con las habilidades, con lo que usted bien sabe, pues, doctor, ¿Por qué no practicarlo con alegría, no es cierto? Limpiar con alegría. Claro, en la guardería de mi niña, porque por supuesto en momentos, en algún momento ella se quedó en la guardería, bueno, antes de la pandemia, y le enseñaban, chiquitita, 3 años y medio con la escobita, me parece muy bien. Y yo le digo a Roxana, a la cual quiero mucho, que es la profesora de Cristel, porque ella es profesora y graduada en la universidad y todo, le digo, haz lo que tienes que hacer con ella, fórmala, enséñale, porque yo le doy, o sea, porque tú eres la segunda mamá, y si yo tengo que salir a trabajar, por supuesto, no imagínate cómo hacemos, entonces, fórmala. Y muy bien, y Cristel entiende, y eso de Cristel cuando estaba ahí, he estado de 3 años y medio, y entiende, y yo no me voy a revisar, y cuando alguna vez ella ha querido quejarse, y me han explicado el tema, le digo, no te quejes, o sea, hay que enseñarles de que del profesor no se puede quejar salvo que sea algo malo, pues, ¿no? Lógicamente, pero si tú le das esa confianza al profesor, el profesor va a ser un padre, un guía, por supuesto con las diferencias del caso, pero lo va a saber guiar, enseñar. Lo que a veces los niños en la casa, ¿no? Por el engreimiento, en fin, pues a nosotros no nos entiende como padres, pero cuando es una segunda persona, una tercera persona, pues bien, ¿no? Eso es. Entonces, señores, entendamos que si uno guarda una buena relación con el maestro, con el profesor, depositemos la confianza en ellos. Claro, existen límites, ¿no? Por supuesto. Hay formas de llamar la atención. Yo por lo pronto le digo, llama la atención a la medida de lo que ella ha hecho, y bien. Y si usted no me da queja, ni tampoco le permito que me dé queja. Mercedes, cuando estas actividades se realizan en un ambiente de alegría, de disposición, de motivación, ¿no es cierto?, de manejo de emociones, no va a pasar nada. No es ningún castigo, no, es parte de la vida, es la formación que tiene que tener un individuo en su vida para que en su vida después sea aseado, ordenado, para que en su vida sea honesto, para que en su vida respete y tenga valores y principios, y los aplique luego con sus hijos, y lo aplique luego en su sociedad, ¿no? Entonces, ahí es donde va a residir
la práctica misma y la aplicación de un buen currículum, pues. Ese es lo lamentable del actual currículum. Ni siquiera están explícitos los valores que hay que trabajar con los estudiantes. Y por eso los maestros, claro, si no están explícitos, si no están ahí mostrándose, y dicen, ¿y qué valores? Porque acá no mencionan ninguno. Ese es nuestro currículum. Le puede gustar o no a algunos amigos de la academia, pero esa es la verdad. Si gustan nos podemos sentar y discutir sobre el tema. Pero las cosas tienen que estar explícitas y adecuadamente presentadas para que nuestros maestros puedan llevarla al terreno y la apliquen. Los valores se aprenden a través de las vivencias, no de discursos. Doctor Molinari, ¿por qué es que, y eso es una pregunta aislada, pero ¿por qué es que en la educación nacional los niños aprenden a escribir a partir del primer grado? Porque dice que antes no les puedes enseñar, porque no es parte de su formación, y cómo en otras escuelas a nivel particular les enseñan desde los 4:30, 5 ya están escribiendo. ¿Por qué esa diferencia? O sea, ¿es realmente... ¿Es así como se lo estoy diciendo? No, ¿De esa manera? No. Los niños van a aprender en función del desarrollo y la evolución que va teniendo, ¿no? En el desarrollo de sus capacidades y competencias. Un niño puede seguramente aprender porque ha desarrollado determinadas habilidades a escribir desde los 5 años, ¿no es cierto? O a escribir y hacer sus primeros trazos desde muy pequeños. Y lógicamente llegar en mejores condiciones para el desarrollo de la lectoescritura en primer grado y avanzar más rápido, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que solo en primer grado. Un niño puede desde antes aprender y eso va a depender mucho de las propuestas que tenga la escuela y de la manera como se aborde ese tema. No hay ninguna norma que diga que los niños tienen que aprender a escribir desde primer grado, en primer lugar, ¿no es cierto? Vamos a romper algunos mitos. El currículum por ningún lado dice que los niños en primer grado recién van a escribir, ¿ya? Es más, sobre el tema de la escritura y sobre el tema del desarrollo de la lengua materna, se hacen una serie de planteamientos desde que el niño ingresa a su escolaridad, ¿correcto? De los 3 años. Y entonces se comienzan a trabajar con él un conjunto de habilidades que lo van a habilitar para poder escribir, así como para poder leer, así como para poder comprender, ¿de acuerdo? Entonces hay que desarrollar esas estrategias, esas metodologías, comprendiendo siempre de que una de las cosas y las intervenciones pedagógicas, lo que afectan el aprendizaje, lo que interviene directamente es con nuestra estructura cerebral, ¿sí? Estructura cerebral que tiene que ver con el desarrollo de esas habilidades que nos van a habilitar para poder desarrollar la escritura, desarrollar la comprensión, desarrollar las diferentes habilidades, destrezas y capacidades que tenemos como seres humanos. Y entonces hay que hacer bien ese trabajo nada más, y seguramente algunos niños aprenderán a hacer sus primeros trazos, aprenderán a poner su nombre completo desde los 4 o 5 años, ¿no? Pero mucho va a depender de la habilidad. Somos seres humanos individuales, con propias capacidades cada uno de nosotros, entonces hay que respetar, lo que hay que sí respetar es el desarrollo y la evolución de cada ser humano, de cada niño. Eso sí hay que respetar. Que va a su ritmo. ¿De acuerdo? No hay que presionarlos, cada uno va a su ritmo, pero por supuesto bajo un estándar, ¿no? Así es, cada uno va a tener su propio aprendizaje. Muy bien, doctor Guillermo, muchísimas gracias, como siempre un placer tenerlo acá en el programa, todo un lujo porque usted pues es todo un referente en lo que es el tema de la educación. Muy buenas noches. No, muy buenas noches, Mercedes, un gusto haber conversado contigo. Gracias. Ha sido el doctor Guillermo Molinari, ex viceministro de Gestión Pedagógica.